Buenas, buenas amigos interactivos, fijaros la que he montado aquí para la segunda sesión a este juego narrativo que estamos jugando, que es The Adventurer. La verdad es que estoy de acuerdo con los comentarios que me habéis puesto en el vídeo anterior, en la primera sesión, con que el juego pues está bien, es una buena idea, pero le falta chispa, le falta algo. Y bueno, pues ese algo que le falta, pues he querido yo aportarlo aquí, vamos a sazonarlo un poquito a ver si mejora con estos elementos que he añadido. También hay que decir que yo lo estoy jugando improvisando en directo, ¿vale? Es un juego que está pensado para escribir, para que el jugador recorra un mundo imaginario, un mundo de fantasía, a través de los ojos de un personaje protagonista que va viajando por él. Y bueno, y a lo mejor de esa manera, escribiendo, pues es suficiente, es más que suficiente, pues todo lo que ofrece el juego, que es muy poquito, porque es un juego intencionadamente minimalista. Pero de la manera que lo estaba usando yo, pues a lo mejor, pues sí, es verdad que le falta algo, ¿no? O sea, está guay, está bien, es una buena idea, pero a veces como que te pide algo más, ¿no? Hay escenas que te tienes que detener un buen rato para intentar desarrollarlas y ver qué sale de ahí. Y oye, pues vamos a aportar estos elementos a ver qué pasa. Os voy a comentar de qué va la cosa. Esto es el tarot Rider White, que es las típicas cartas donde aparecen los arcanos mayores, que son el mago, la torre, el diablo, la muerte, ese tipo de cosas. Y utilizo este tarot porque la verdad es que es muy poderoso, o sea, tiene muchas imágenes, tiene mucho simbolismo en todos los arcanos, porque los arcanos menores del tarot normalmente, del tarot típico que es el de Marsella, pues se parecen mucho a las cartas de la baraja española, los bastos, las espadas y tal. Y esto, fijaros, esto por ejemplo es el 6 de copas y fijaros la escena que aparece, ¿no? Entonces, esto me da siempre diferentes ideas. Por ejemplo, aquí podría decir que simboliza amistad, generosidad, inocencia. Te da una serie de ideas que te pueden venir muy bien para aplicar dentro de la aventura, como si fuera otro oráculo más, ¿no? Es decir, que si necesitamos acudir al oráculo y tenemos que hacer una pregunta cuya respuesta no sea sí o no, como vimos en la sesión anterior, pues podemos acudir al tarot de Rider White. Lo que pasa es que voy a intentar acudir lo menos posible, porque es que al fin y al cabo, solamente con las cartas del tarot Rider White ya se podría hacer todo el juego, podría sustituir todo esto, ¿no? Y jugar solamente con estas cartas. Así que intentaré acudir a ellas lo menos posible, pero en el momento en que me vea en una encrucijada o que no se me ocurre nada, pues levantaré una y diré, pues tal, ¿no? Bueno, y por otra parte tenemos el Toolkit de diseño narrativo, que es una de las genialidades de Jacobo Feijó, el autor de el manual de diseño de librojuegos que hace poco reseñamos. Esto está catalogado como libro, aunque sean cartas, tiene su ISBN, y es una herramienta que sirve para ayudar a crear narrativas, porque te ayuda a estructurarlas, te ayuda a identificar todos sus elementos más importantes y sirve, pues ya digo, para cualquier narrativa, es decir, le sirve a un escritor, le sirve a un máster de rol, le sirve incluso a un terapeuta, le puede servir, a alguien que vaya a dar una conferencia, incluso tiene aplicaciones empresariales, o sea, un montón de áreas que cubre esto, porque claro, nosotros somos un homo narrans, ¿no? Somos un ser narrativo y que entiende el mundo de una manera muy narrativa. Y esto pues tiene muchísimas aplicaciones por eso, ¿no? Os voy a comentar rápidamente de qué va la cosa, ¿no? Estas cartas de aquí
lo que hacen es estructurar los diferentes pasos del camino del héroe, que son 12 en total y que constituyen la estructura narrativa más usada desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Cualquier película, sobre todo si veis una de Disney, veréis que utiliza muchísimo esta estructura. Matrix la utiliza, El Señor de los Anillos la utiliza, pues prácticamente todas, y las películas de superhéroes, pues en cualquier película se puede ver esta estructura, ya sea en orden o ya sea pues desordenada, ¿no? No tiene por qué ir así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso veis que aquí no he añadido algunos pasos intermedios que hay entre el 2 y el 6, pues porque se puede prescindir de ellos, pero al fin y al cabo la estructura siempre es esta, que es pasar de un mundo ordinario a un mundo extraordinario y volver a un mundo ordinario, pero ya mucho mejor, ¿no? Con el protagonista con más experiencia, más sabio, más fuerte, etcétera, etcétera. En nuestra historia, por ahora, estos son los pasos que hemos dado. Esto lo tengo aquí más que nada para que veáis cómo se está estructurando la historia. Pero como aquí hay mucha libertad, pues esto nos va a servir solamente para ver si hemos pasado a otro acto distinto, ¿vale? O a otro acto o a otro paso. Una vez que continuemos con nuestra historia. Tenemos aquí el resto de cartas. El siguiente sería, por ejemplo, acercamiento a la cueva interior. Pero bueno, igual no lo saltamos, igual llegamos a este que es de Ordalía, igual saltamos directamente a recompensa, no sabemos lo que va a pasar en la historia. Así que, pues esto simplemente a modo de ayuda para estructurar la historia, pues lo tendremos aquí presente y ya está. Bien, ¿y qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos es diferentes cartas que lo que nos dan es información sobre los arquetipos de los personajes más importantes. Estos son los arquetipos y estos son los rasgos que le añaden un poquito de color, ¿no? Entonces, en toda historia siempre hay un héroe que es el protagonista. En nuestro caso es Valmir, ese soldado que se escapó de donde iba a ocurrir la batalla y bueno, se escapó más que nada porque le llegó un mensaje, recordamos, en el cual su futuro suegro le decía que su prometida se había unido a un culto maligno, el culto de los druidas, y que estaba desesperado y que por eso le mandaba ese mensaje para ver si él era capaz de rescatarla de ese culto. Esta es la llamada a la aventura. ¿Veis? El mundo ordinario es el soldado dirigiéndose a la batalla y la llamada a la aventura pues es esta carta, ¿no? Y nos encontramos aquí pues porque hemos huido del campamento, hemos desertado con nuestro amigo Golmar, que nos acompaña, que tiene el arquetipo de los aliados y que ahora veremos un poquito más sobre él. Y bueno, ahora recapitularemos y veremos dónde nos encontramos en este momento. Y por último teníamos al explorador. Bueno, es otro arquetipo, no es que sea esto un rol, sino un arquetipo, es un poquito distinto, ¿no? Explorador quiere decir la persona que, como dice aquí, pues no soporta sentirse encerrado ni el conformismo, busca la libertad y la aventura, es audaz, autónomo y ambicioso. Entonces este es el amigo Brett, el capitán del barco dentro del que estábamos y naufragó, único superviviente junto con nosotros, y con él llegamos a aquella isla misteriosa. Él tiene carácter de líder, nuestro amigo Golmar tiene carácter de superviviente, tiene rasgo de superviviente. ¿Os acordáis que es un dotado que se anda escondiendo de la orden arcana, que quiere controlar a todos los dotados que hay? Porque, bueno, también con una poca de razón, porque un dotado, decíamos, si no se une a esta orden arcana y le enseña a controlar ese don que tienen, pues se suelen volver locos, ¿eh? Lo que pasa es que Golmar es un caso especial. Y nuestro héroe, que le he dado el rasgo de mártir porque es una persona que se sacrifica, que hace lo que sea por tal de ayudar a las personas que son importantes para él.
y en este caso pues se arriesgó a ser ejecutado huyendo de un campamento en el que estaba el ejército del imperio al que él sirve, junto con el conde de Mandrágora, nos acordamos, que lo había reclutado, y que bueno, pues se fue, lo pillaron. Golmar le ayudó a escapar de su prisión porque lo iban a justiciar. Luego llegamos a aquella isla misteriosa huyendo de la batalla, y bueno, nos encontrábamos en un punto en el cual vamos ya a ir recapitulando, y bueno, ya más o menos sabéis de qué va la cosa. Utilizaré los rasgos para los nuevos personajes que puedan salir, y estos son una serie de giros que harán más interesante la historia. Ya veremos si los utilizamos también. Entonces, nos encontrábamos en un punto en el cual habíamos ido a una cueva, y nos había salido, aquí en esta cueva nos había salido en seres bestia y en cosas un objeto desconocido. ¿Os acordáis, verdad? Entonces, la cosa se quedó en que la bestia a la que nos enfrentamos era una bestia de ultratumba, un lobo bastante grande al que conseguimos derrotar, y el objeto que encontramos era una especie de arpa que estaba dentro de una cueva en la que existía esa especie de ciudad subterránea abandonada, en la cual, pues, de la cual provenía ese lobo que mató nuestro grupo. Y entonces pues nos habíamos quedado en que Valmir cogía ese objeto y le transmitía una sensación bastante especial, ¿vale? Y bueno, había que resolver esta escena todavía, teníamos que terminarla, y vamos a concluir un poco intentando saber este objeto qué es, ¿no? Porque está ahí, quién lo ha hecho, qué gente vivía aquí. Bueno, son cosas que igual no podemos responder, pero que vamos a intentar que tenga una incidencia clara en la historia que estamos contando. Así que vamos a introducirnos de nuevo en la historia, y vemos a Valmir con ese objeto, ese arpa. No es un arpa grande, es un arpa pequeña, no tan pequeña como una lira, ¿no? Tiene un tamaño considerable, y lo vemos tocando las cuerdas, y suenan de una manera que parece sobrenatural. Es un sonido que se parece al de una cuerda, pero no suena a un arpa convencional. Es como un sonido más metálico, ¿no? Entonces, en el momento en que le da a la cuerda nuestro amigo Valmir, Golmar se tapa los oídos de una manera muy exagerada, ¿no? Es como si le doliera escuchar ese sonido. Y bueno, Valmir se da cuenta de ello, y lo que hace es poner la mano en las cuerdas para que el sonido se interrumpa. Entonces ya Golmar respira tranquilo, y Bred, que está a su lado y ha visto la reacción que ha tenido, pues le pregunta: oye, ¿qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? ¿Estás mareado? Entonces Golmar vuelve a abrir los ojos porque los había cerrado fuertemente, y dice: es ese objeto, es el arpa. El arpa ha hecho que vea cosas. Claro, pues Golmar es el rarito del grupo, ¿no? Entonces ellos le han visto, o sea, sus compañeros le han visto hacer cosas increíbles, y lo que cualquiera tildaría como un ataque de esquizofrenia o de, no sé, de estar viendo ilusiones o sintiéndolas, pues ellos se lo toman bastante en serio. Entonces
Valmir coge el objeto, coge ese arpa y se acerca a sus dos compañeros. Y le pregunta a Golmar: ¿qué es lo que has sentido cuando he tocado el arpa? Y Golmar dice: no sé. Al principio dolor, pero luego me ha parecido ver algo. Como cuando estás a punto de abrir los ojos después de haber dormido y todavía la imagen no se enfoca muy bien, pero no tengo claro qué es lo que he visto. Lo veía muy borroso. Entonces Valmir le entrega el objeto a Golmar y le propone que lo manipule él mismo. Golmar al principio es bastante reticente a hacer esto porque realmente le ha dolido físicamente escuchar esa cuerda, ¿no? Al ser tañida por Valmir. Pero se le ocurre una idea. Él empieza a tocar la cuerda, pero de una manera muy débil, ¿eh? El sonido que sale de ese rasgueo que él hace es muy débil. Y entonces se ve como Golmar empieza a abrir los ojos como platos. Lo que pasaba era que la intensidad que le había dado Valmir a su tañido era excesiva. Y ahora Golmar puede percibir algo gracias a ese don que tiene y que hace que esté en consonancia con las energías que hay las energías místicas que hay en diferentes lugares de Ulmaria. Y lo dejan que toque durante un rato, se sume en un éxtasis, hasta que, bueno, pues Valmir no puede soportar más la incertidumbre, quiere salir de allí, quiere encontrar una forma de volver a casa, de volver a casa o de ir a esa aldea, Alcándara, donde se encuentra su prometida, que se ha unido a ese culto maligno de los druidas, y quiere saber qué es eso, si les puede ayudar a salir de allí o qué, ¿no? Bien, pues Golmar de pronto, pues cuando se ve sin ese instrumento en sus manos, pues se relaja y les cuenta a sus compañeros que este lugar era un lugar perteneciente al culto a Zalur, que es uno de los inmanentes. Os acordaréis de la ambientación que os describí al principio de este mundo de fantasía. Los inmanentes son una especie de energías que hay, emanaciones de un dios único. Y Zalur es conocido como el dios de la armonía, dios o diosa. Para algunos es dios, para otros es diosa. Y a partir de la música o de otras manifestaciones es capaz de curar, ¿no? Hay un grupo dedicado al culto a Zalur y ese es el grupo que vivía aquí, en este lugar. Pero parece que algo ocurrió. Algo ocurrió que hizo que todo el mundo muriera o desapareciera, no lo tiene muy claro. Y esta bestia con la que se encontraron, pues estaba ahí dentro como vestigio de un mal que se apoderó del lugar y al que los acólitos de Zalur no pudieron vencer. Bueno,
Entonces, han descubierto este objeto que les transporta, por lo menos a Golmar, a otro tiempo, a este lugar, pero en otro tiempo. Y entonces Golmar decide que es necesario recorrer la ciudad subterránea con este instrumento en la mano, tocando, haciéndolo sonar, para que él pueda ver diferentes escenas y ver si hay algo que le pueda... que les pueda servir para salir de allí, ¿vale? Bueno, pues vamos a preguntar al oráculo, vamos a coger nuestro oráculo, es una pregunta sí o no, si hay algo allí, hay algo en este lugar que les pueda servir para regresar y salir de esa isla y de alguna manera pues ponerse en camino hacia donde desea Valmir, que es a ese poblado de Alcándara donde está el olmo sagrado y donde supuestamente se encuentra Inra, que es su prometida. Pues vamos a robar una carta para ver qué ocurre. Aquí tenemos nuestro oráculo. ¿Hay algo en este lugar que les ayude a salir de allí? Pues la respuesta, como estáis viendo, es sí. Es un número par y es sí. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿y qué es ese algo? ¿Vale? ¿Qué es ese algo? Pues esto nos lo va a responder nuestro tarot de Rider-Waite. ¿Qué es lo que encuentran allí para volver, ¿no? Pues vamos a ver. Los amantes, oye. Qué punto, ¿no? Los amantes. Vale. Esto es una carta que simboliza, sobre todo, no tanto unión como decisión. Hay que tomar una decisión. Vale, ya se me va ocurriendo alguna cosa. Esto lo vamos a sazonar un poquito con una de las cartas de... Vamos a dejarla aquí para que veamos bien luego qué nos inspira esto. Y como digo, vamos a sazonarlo con una carta de giro narrativo, ¿no? Vamos a ver lo que nos sale. Castigo del antagonista. Vale. El rival, antagonista o el enemigo es castigado por su actitud contrapuesta a la del héroe e implica una lección ética. Bueno, pues esto es algo que vamos a añadir aquí ahora, algo que va a ocurrir, pero ¿quién es el antagonista en este momento de Valmir? El antagonista, pues en este momento es la propia isla, ¿no? La isla donde han llegado, la naturaleza, ese lugar desconocido. El antagonista principal sería el culto este de los druidas. Entonces, a ver qué podemos hacer, o sea, qué se nos ocurre que se combine, o sea, qué manera tenemos de combinar estas dos cartas y que surja algo chulo. Vale, pues vamos a considerar que el antagonista en este momento es esa isla y la decisión que tienen que tomar, bueno, pues es la siguiente. Vamos a continuar un poco con la escena. Vemos como Golmar sigue caminando por esa ciudad subterránea y llega un momento en que se detiene. Y claro, pues Valmir le pregunta qué ocurre, qué está viendo. Y él
dice: estoy viendo por qué este lugar está abandonado. Lo cierto es que en el pasado la gente que vivía aquí tenía el convencimiento de que gracias al culto a Zalur ellos serían capaces de limpiar el lugar. Esta era una isla maldita donde fueron a parar muchos de los linajes malditos que se unieron a Urlum, aquel arbóreo tan poderoso y que cayó en desgracia. Era uno de los últimos vestigios del poder de Urlum. Y estos acólitos de Zalur decidieron instalarse en este lugar para limpiarlo, para devolver la armonía. Aquí los druidas sufrieron un castigo severo por esos pecados que cometieron en el pasado al apoyar a Urlum, ¿no? Pero el castigo que sufrieron no solamente le afectó a ellos, sino que desencadenó algo que hizo que también los acólitos de Zalur desaparecieran. Entonces hubo que tomar una decisión, y la decisión que se tomó fue que la vida de la gente que servía a Zalur iba a sacrificarse a cambio de limpiar este lugar. Y la manera que tuvieron de hacerlo fue haciendo una especie de ritual en el cual la sangre de estos fieles puros hizo que pues los druidas tuvieran que o abandonar ese lugar, o muchos de ellos incluso morir. Bueno, pues esto es una manera de salir. Bueno, y entonces se quedan ahí Valmir y Brett, poco así traspuestos, diciendo: ¿cómo? ¿A qué te refieres? Dice: sí, he identificado un lugar donde las energías místicas son muy poderosas. Es el centro de esta ciudad subterránea. Soy capaz de hacer que vosotros os vayáis, aparezcáis en otro sitio. Así, os teletransportéis a un lugar fuera de esta isla. Pero para eso tendré que quedarme. Bueno, pues es una decisión importante. Pero un superviviente, y aquí esto es lo que nos ayuda un poco a saber lo que puede pasar dependiendo del carácter de cada uno, ¿un superviviente haría algo así? Es decir, esto que acaba de decir Golmar, ¿lo diría? ¿O más bien se lo callaría? Porque él quiere sobrevivir y él solo en esta isla seguramente no sobreviva. Pues difícil de saber, porque por otra parte tiene o siente una gran gratitud hacia Valmir y su vínculo es poderoso. Pero claro, es un superviviente. Entonces él dice: ya lo tengo.
él dice, de acuerdo, voy a hacerlo, pero con una condición. Quiero que Brett se quede aquí conmigo. Bueno, Brett puede aceptar, porque Brett tiene ese arquetipo de explorador, es un líder, y quizá pues piensa que efectivamente es su deber, ¿no? El quedarse ahí con Golmar y, y ayudarle a sobrevivir en esa isla con esos resquicios malignos que quedan en ella, ¿no? Y que aquella sociedad o aquel grupo de acólitos de Salur no pudieron limpiar del todo a pesar de su sacrificio. Así que acepta, ¿vale? Brett dice, de acuerdo, acepto quedarme aquí contigo. Y ya, pues, solo me queda desear toda la suerte del mundo a Valmir y que ojalá seas capaz de llegar a Alcándara y rescatar a tu amada Imra. Bien, pues con esa condición aceptada por parte de Brett, pues Golmar comienza a hacer una especie de ritual y de cantinela repitiendo los pasos que ha visto en su visión nítida de lo que ocurrió en este lugar, gracias a ese arpa, ¿no? Y poco a poco la imagen de Valmir se va desvaneciendo y agradece tanto a Golmar como a Brett su ayuda y les dice que volverá a por ellos, ¿eh? Volverá a esta isla a por ellos sin ninguna duda. Bueno, pues esto sería un elemento que podríamos utilizar para futuras partidas, ¿no? Para seguir desarrollando este mundo. Bueno, pues ya está la escena descrita y ahora sí que es verdad que deberíamos de sacar una nueva carta de localización para ver dónde aparece nuestro amigo Valmir, pero que ya está completamente solo, ¿eh? Han tenido que sacrificar la valiosa compañía de sus dos compañeros para poder continuar en su periplo para rescatar a su amada Imra de ese culto maligno. Pues lo que toca ahora es sacar otra carta de localización para ver a dónde nos lleva el azar. Y esta carta es el 5 y es un castillo. Aparecemos en un castillo y ¿qué castillo es? No sabemos en este momento dónde puede localizarse o si lo conoce nuestro amigo Valmir. Vamos a preguntarle al oráculo si lo conoce. ¿Conoce Valmir este castillo? Vamos a sacar esta carta, por ejemplo, y vamos al oráculo. Sí lo conoce. Es par, por lo tanto, sí conoce el castillo Valmir. Pues me imagino que a donde ha ido a parar Valmir es a Magarza, que es su tierra natal, su ciudad natal. El castillo donde se supone que vive el conde de Magarza, que es quien lo ha reclutado para esa batalla, ¿no? Que al final pues nos alejamos de ella. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre allí, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre sacando una carta de evento. Terreno peligroso. Pues a ver. Esta carta no concuerda demasiado, ¿verdad? Con el castillo, porque debería ser una zona segura.
Por tanto, cuando la carta no concuerda, acudimos aquí y podemos realizar otra acción. Y es o reflexionar sobre el pasado, o describir un hecho histórico, o decir algo que hayas aprendido, ¿no? De supervivencia en tu mundo. Pues vámonos a un momento del pasado, el pasado del propio Valmir. Pues vamos a imaginarnos a Valmir en ese mismo castillo en el que ha aparecido, y lo vamos a ver en compañía de sus padres. Él, creo que quedamos al final en que era parte de la nobleza menor de la ciudad de Magarza, y está acudiendo a un banquete que ha organizado el conde de Mandrágora, para conocer a todos sus súbditos, sobre todo los más importantes, y ver la disponibilidad que tienen a la hora de guerrear, ¿no? Es un Valmir muy joven todavía, y en ese lugar también hay nobles de otras partes del condado, ¿no? Y allí, en ese momento, es cuando conoce a Imra. Imra es hija de unos nobles que tienen unas tierras en un lugar distante al sur del condado, lindando con la tierra de los temidos Vulturnos, que son unos bárbaros que viven al sur, y se queda prendado de ella. Al principio Imra pues no muestra mucho interés en Valmir, pero algo ocurre más adelante, después de ese banquete, que hace que se fije en él, ¿no? Y es su carácter de mártir. Esto es lo que va a hacer que Valmir se convierta durante unos segundos en el centro de atención de Imra. El conde de Mandrágora solicita en un momento dado la ayuda de todo aquel que sepa empuñar un arma, para sofocar una revuelta que hay en un lugar, en una aldea algo distante, y que no es un problema de fácil solución, porque hay un líder entre los rebeldes que se ha hecho bastante fuerte y está echando mano de los Vulturnos para ayudarles, ¿no? Entonces muchos de los caballeros que hay allí se prestan, alzan su mano en señal de que están dispuestos a luchar, y Valmir es uno de los que levantan la mano, pero Valmir apenas tiene 15 años. Sus padres intentan disuadirle, pero él está claro que sabe cuál es su papel. Él va a sacrificarse por aquello que cree, y él tiene mucha lealtad hacia el conde de Mandrágora. Entonces el conde de Mandrágora, cuando lo ve con la mano levantada, pues sonríe, y dice: muchacho, tú serías capaz de prestarme tu fuerte brazo a pesar del peligro que corres de muerte. Y Valmir, muy convencido, asiente. Dice: por supuesto, señor. Yo estoy aquí para serviros. Así es, y siempre lo será mientras vos seáis mi conde. Eso es lo que llamó
mucho la atención tanto del conde como de Imra, que a partir de ese momento se fija en ese muchacho tan valiente y, y tan aguerrido, ¿no? Y ese es el recuerdo que tiene Valmir al aparecer de pronto en ese castillo. Y bueno, ahora vamos a averiguar qué va a ocurrir en este castillo. Y creo que para eso sería buena idea robar otra de estas cartas de giros narrativos. Vamos a avanzar entonces un poco más en esta historia y... daño reparado. Bien, pues lo siguiente que va a ocurrir en la historia es que un personaje repara un daño existente causado por él u otros. El daño también puede ser el sufrido por el personaje como una injusticia. Vale, vamos a ver eso como casa con las cartas que vamos a robar, ¿vale? Vamos a ir construyendo la narrativa con todos los elementos que tenemos. Uno de ser y uno de cosa, ¿eh? Es lo que nos faltaba por robar. Nueva especie. Y... un libro. Vaya. Nueva especie y un libro. Y esto hay que combinarlo con daño reparado. Vale. Se me está ocurriendo algo. Todo esto, claro, se me está ocurriendo gracias a que yo pues tengo, insisto, la ambientación muy en mente, ¿no? Y muy desarrollada. Si no, pues sería más difícil y tendría que acudir aquí, ¿no? A las cartas del tarot, por ejemplo. Bueno, pues... claro, Valmir ha aparecido en el castillo así de pronto. Entonces, aparece en un salón, donde hay unas damas. Son unas damas que son nobles, ¿vale? Que se han quedado allí al cuidado del... bueno, no solamente del castillo, sino de también toda la ciudad de Magarza. Y digamos que han formado una especie de consejo, todas las mujeres, en ausencia del conde, para administrar el gobierno de la ciudad, ¿no? Y al ver aparecer a Valmir, que recordemos que proviene de esa isla donde estaba bastante maltrecho, venía de haber naufragado, o sea, parece que le han pegado una señora paliza y es otra persona, pues las mujeres se asustan muchísimo y gritan: ¡es uno de ellos! ¡Un druida! Bueno, entonces Valmir rápidamente se descubre y entonces su futura suegra está allí, sí. Ella, vamos a darle un carácter, ¿vale? Porque todavía no sabemos qué arquetipo puede ser, pero vamos a robar una carta de carácter para ver cómo es esta suegra, la madre de Imra, a la cual pues vamos a llamar... bueno, primero vamos al carácter y luego el nombre. Vale, introvertida. Una mujer introvertida, que no habla mucho, ¿no? Que no manifiesta mucho sus pensamientos. Vale, pues la vamos a llamar Milar, ¿vale? Milar es la madre de Imra. Y es una mujer que siempre le ha resultado a Valmir como muy celosa de su intimidad. Le costó mucho aceptar que su hija se fuera con Valmir, o que se fuera a casar con Valmir. Una persona de la que no es fácil saber lo que está pensando en todo momento. Y esta mujer reconoce a Valmir, ¿no? Y lo anuncia, dice: señora, le dice a la condesa, es mi futuro yerno, es Valmir.
Y la condesa dice, pero, Valmir, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre con la batalla, con el conde? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los guerreros? Bueno, creo que esta condesa va a ser también muy importante, así que le vamos a dar también un carácter. Bueno, perdón, esto no era lo que tenía que rodar. Bueno, una mujer que es gafe. O sea que, bueno, y creo que le viene muy bien para lo que va a pasar, ¿eh? Lo que estaba pensando. Pues bueno, Valmir dice, no os preocupéis, mi señora, no pasa nada, yo caí en una emboscada y no tuve más remedio que huir. Bueno, le miente, ¿no? Porque, claro, no le va a decir que es que ha huido, ¿no? Del campamento y es un desertor, ¿no? Y entonces, claro, la mujer le dice, pero ¿cómo has conseguido entrar en el castillo? Si está totalmente cerrado. Y claro, Ival me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que el castillo está cerrado? Pues la condesa le dice, pero muchacho, ¿no has visto todo lo que hay fuera, todo lo que se ha liado fuera de este castillo, en la ciudad? Bueno, están atónitos todos. ¿Cómo puede ser que Valmir haya llegado aquí y no sepa nada de lo que está pasando fuera? Y esta gente, pues claro, también piensa, bueno, y Valmir piensa de ellas, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando? Y hasta que la condesa le dice, los druidas, en ausencia del conde, aprovecharon para introducirse de manera secreta, ¿no? En la ciudad y están extendiendo su mal aquí, ¿no? Han ganado muchos adeptos y, y se han hecho con gran parte de toda la urbe. Pero ¿cómo? Insiste, ¿no? Insiste la condesa. Pero ¿cómo no lo sabes? ¿No los has visto? ¿No has visto pues a muchos de ellos con esas togas negras que llevan al llegar aquí? ¿Cómo has llegado aquí? Bueno, pues creo que es un buen momento para dejarlo, ¿vale? Porque creo que por lo menos he intentado demostraros pues las bonanzas de esta herramienta. Ahora, en este punto en el que estamos, pues Valmir va a tener que reparar ese daño que están causando los druidas en la ciudad antes de dirigirse a ese poblado que dijimos de Alcándara para rescatar a Imra. Y aparecen dos nuevos personajes, su suegra, Milar, que es esa mujer introvertida, que incluso, bueno, dependiendo del arquetipo que le asignemos, pues puede, me estoy imaginando incluso que puede ser un topo de los druidas y que también a ella la hayan convencido o la hayan captado para su secta y a través de ella a su hija y que esté ahí dentro pues intentando hacer que las demás los acepten o algo así. Y esta condesa que la pobre pues le ha tocado el papel de gafe, bueno, el papel, el rasgo, ¿no? de gafe, y que está claro, ¿no? Que en ausencia del conde pues la ciudad se ha vuelto patas arriba, ¿eh? Es una verdadera gafe, ¿no? Bueno, pues como decía, un buen momento para dejarlo. No sé si seguiré con la historia, creo que se está alargando bastante, ¿verdad? Esta historia. Espero al menos que estéis disfrutando viendo cómo intento interpretar las cartas y todo esto. Em, y en fin, pues un juego narrativo que es bastante curioso. También veremos luego, es que se me había ocurrido también otra cosa con respecto a la nueva especie, ¿vale? Que tendría que ver algo con los druidas. Y este libro, tenía también una idea, pero lo voy a dejar para una posible siguiente sesión. No sé si la voy a hacer, porque lo que quería sobre todo es enseñaros cómo el toolkit mejora
el juego, ¿vale? Creo que ha quedado claro que hay veces que ni siquiera tenemos que consultar el oráculo porque la respuesta nos la da el propio arquetipo o el rasgo que tiene el personaje del que estamos hablando en ese momento, y además la historia va avanzando gracias a estos giros y estos diferentes pasos que vamos entremetiendo en la estructura del viaje del héroe, ¿no? Así que bueno, pues nada más por ahora. Espero que os hayáis divertido conmigo y seguiremos viéndonos, por supuesto, en este canal de librojuegos. ¡Hasta la próxima!